Ok. Hola, ¿cómo están todas, todos y todes? Nos encontramos en este momento, en este hermoso podcast. Mi nombre es Juliana Osorio, soy comunicadora social y periodista en formación de la Universidad Uniminuto. Y hoy nos convoca un tema súper importante, las violencias basadas en género. Las violencias basadas en género, vamos a tener una conversación súper importante con una comunicadora, colega, amiga mía, Lenin Joana Córdoba Palacios, comunicadora magíster en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo, especialista en estudios afro-latinoamericanos y caribeños y educadora menstrual, consultora en género, antirracismo, enfoque interseccional, étnico y educación menstrual, cofundadora de Aflora Colectiva. Lenin, hola, ¿cómo estás? Hola Gracias por, Juliana, gracias por ¿cómo vas? aceptar esta invitación. Muy bien, muchas gracias. Entonces, para adentrarnos un poquito en el tema, vamos a hablar sobre las violencias basadas en género, que son acciones o prácticas que causan daño físico, emocional, sexual, económico o simbólico hacia una persona por su identidad o expresión de género. Estas violencias se sostienen en desigualdades históricas y buscan controlar, limitar o castigar la forma en que una vive su identidad. En Colombia, la Ley 1257 del 2008 reconoce, previene y sanciona las violencias contra las mujeres y establece medidas de protección para garantizar su derecho a una vida libre. Este marco normativo obliga a las instituciones a brindar atención integral, acompañamiento y acceso a la justicia. Entre los tipos más frecuentes de violencia se encuentran la violencia física, la violencia psicológica o emocional, la violencia sexual, la violencia económica patrimonial, la violencia simbólica y la violencia institucional. Estas violencias afectan especialmente a las mujeres y a las personas trans o diversas, quienes han enfrentado mayores barreras para el acceso a derechos y a la garantía de su dignidad. En este marco y en esta conceptualización sobre lo que significa, vamos a tener una conversación muy tranqui contigo, Lenin. Cuéntanos, ¿qué piensas y qué asumes? ¿Cómo son estas violencias en el territorio, en el distrito de Medellín actualmente? Bueno, yo creo que con todo esto que tú acabas de situar con respecto a lo que son las violencias basadas en género, yo solo le agregaría que hay una situación muy específica que persiste y son los estereotipos de género. Los estereotipos de género son, por llamarlo de alguna manera, dispositivos culturales que nos dicen cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos y de alguna manera ordenan como a partir de etiquetas todas las relaciones. Y esos estereotipos de género tienen una base que es el sistema sexogénero, ¿cierto? Según tus características fisiológicas se te asignan pues unos comportamientos y unas características muy específicas. Ahora, ¿cómo eso se convierte en violencia basada en género? Que además es un problema de salud pública, es un problema que nosotras debemos resolver y que implica comprender cómo es que ese sistema sexogénero, cómo es que esos estereotipos de género han devenido en una asimetría en las relaciones entre las personas y cómo ese devenir ha causado o ha perpetuado un relacionamiento que se basa en la subordinación y en la desvalorización de lo femenino. Y por eso, muy puntual lo que tú decías, afecta a mujeres, mujeres en sus diversidades, mujeres trans, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, ¿cierto? Eso en particular da cuenta de cómo hay unas prácticas cotidianas, de cómo hay unos relacionamientos cotidianos que niegan derechos humanos a las mujeres, que reproducen desigualdades e inequidades y que ha causado un desequilibrio, ¿cierto?
Esta violencia basada en género, además, pasa a ser no solamente, como tú lo decías, no solamente se trata de nombrar los tipos de violencia, sino de comprender cuál es la razón, cuál es el riesgo o los factores de riesgo que aumentan esa vulnerabilidad, pues es muy importante la legislación. Aquí en Medellín, entonces, en particular, la violencia basada en género también no podría ser a nivel del país, ¿cierto? Hay las cifras grandes, más de 640 feminicidios este año, hasta septiembre, decía Volcánicas, ahorita en el mes de octubre, más de 640 feminicidios, dan cuenta también de cómo este es un país en el que esa violencia opera de la misma manera, y ya si lo situamos en Medellín, pues la violencia de género es un mecanismo que responde a unas características propias del territorio, en el que también hay la violencia sociohistórica relacionada con el conflicto armado, los conflictos territoriales, el control del cuerpo femenino, pues se transforman en esa violencia que es la más letal, los feminicidios. Pero esto es una violación a los derechos humanos de las mujeres y no es un problema nuevo. Así que creo que en Medellín es una situación que se viene abordando desde diferentes posturas, desde diferentes frentes. Uno es el trabajo que hacen las organizaciones sociales de mujeres, otro es el trabajo que hacen las colectivas de mujeres, visibilizando y hablando de estas violencias, y otro es el trabajo que hace el Estado para garantizar la salud, la vida, la seguridad, el bienestar, el cuidado de las mujeres en su diversidad en este territorio. Gracias, Leni. Entonces, sobre estos últimos, podríamos hablar de 2 años, se han incrementado y siempre van en aumento los feminicidios, y los transfeminicidios se vuelven mucho más atroces, más deshumanizantes. Hablas de unas cifras importantes. No te podemos responsabilizar y que nos digas, mira, ¿qué es lo que está pasando? Pero dentro de tu quehacer, dentro de tu visión que tienes amplia sobre el tema, ya que es el tema con el que más te relacionas durante todo tu diario vivir, cuéntanos, ¿por qué? ¿Cuál es ese por qué? Y hablamos de que sí, claro, las mujeres somos violentadas, las mujeres somos, pero ¿cuáles serían esos momentos históricos en Medellín en los cuales las mujeres han aumentado esos feminicidios y esos transfeminicidios de manera puntual? Pues mira, la cifra del año pasado, el 2024, creo que fue más de 730 feminicidios y como decía, solo este año ya van 621 feminicidios en el país. Y casi siempre es Antioquia quien está en el primer lugar de, no como una competencia, sino como en el vergonzoso primer lugar, no porque alguien antes o después, sino porque es Antioquia uno de los territorios donde mayoritariamente se dan estos casos de feminicidios, seguidos de otras ciudades principales como Bogotá, Cali, Cartagena, etc. ¿Qué creo yo que puede ser la causa? Mire, en el momento en el que empezamos a hablar, tú hablabas ahorita de ese marco teórico que es muy importante y que como este es un tema de derechos humanos, pues desde más o menos el año 95 se viene hablando de realizar diferentes acciones para promover los derechos humanos de las mujeres, conseguir la igualdad de género, hablar explícitamente de cómo los estados deben hacerse cargo, convenciones como la de la CEDAW nos dice, mire, es muy importante en materia de derechos humanos que a la discriminación por razones de género. Y eso ha devenido en unos derechos humanos de las mujeres, derechos humanos que se concentran en garantizar la autonomía corporal, física y reproductiva de las mujeres, como es el acceso a la regulación de la fertilidad, el derecho a una vida libre de violencias, el derecho a una sexualidad libre, segura y placentera, el derecho a elegir o no la maternidad como un proyecto de vida, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho al tiempo libre para el autocuidado. Todos esos derechos significan autonomía para las mujeres,
implica una vida libre de violencias. Si no logramos entonces acceder a esos derechos, difícilmente podremos lograr eso que tanto anhelamos, el derecho a vivir una vida libre de violencias como un derecho humano que no solamente implica regular la sexualidad, sino todas las decisiones alrededor de un proyecto de vida para las mujeres. Entonces creo que en el marco de esos derechos humanos de las mujeres, se profundiza en una problemática que es esa relación asimétrica donde los hombres asumieron que las mujeres somos propiedad suya. Y en ese sentido, ese pensamiento acerca de quién le pertenece a quién depende emocional, física y económicamente de otros, pues eso tiene unas implicaciones, ¿cierto? Cada vez que las mujeres nos empoderemos, esa violencia tristemente aumentará. Cada vez que las mujeres luchemos más por nuestra autonomía, cada vez que exijamos más derechos para los hombres, que no se haga un trabajo también ahí de masculinidades corresponsables y no violentas, de comprensión de esa masculinidad hegemónica como un prototipo de hombre que todavía asume que debe ser garante de todo para las mujeres, pero eso implica entonces una dependencia económica, el ser proveedor, ser fuerte, el que resuelve mediante la violencia. Si los hombres no se hacen la pregunta por esa masculinidad, difícilmente para nosotras será posible o vivir esa vida libre de violencia, porque nosotras estamos luchando por no depender o emocionalmente de los hombres, por tener un proyecto de vida, por visibilizar y rechazar la violencia basada en género. Entonces hay algo que Marcela Lagarde y muchas otras autoras llamaban como el continuum de violencias. Las violencias no se terminan, se transforman en otra cosa. Y por eso hoy hablamos incluso de acoso y todos los tipos de acoso que hay. Hasta hace un tiempo tal vez no se conocía muy bien qué era la violencia simbólica o la violencia económica. Todo el tiempo esas violencias se están resignificando porque han encontrado la manera de crear diferentes maneras de controlarnos. En la medida en que entonces ahí la palabra clave es el control de los cuerpos de las mujeres, eso conlleva diferentes tipos de violencia. Y entonces por eso la semana pasada en el último feminismo en México escuchábamos una chica de 19 años fue asesinada por su exnovio de 20 años porque ella le terminó. ¿A cuántas mujeres les ha pasado lo mismo? Tomas la decisión de dejar esa relación que es violenta, que te lleva al extremo de la dependencia y el resultado o la respuesta de los hombres es ante la violencia, que es un comportamiento aprendido y ellos siguen reproduciendo. Entonces, esa autonomía, ese tomar decisiones, está y eso creo que es una de las cosas que puede estar pasando en el universo de todo lo que sucede en el marco de las violencias basadas en género. Gracias, Lenny. Y continuamos entonces ya para poder ir abordando este conversatorio, este podcast final sobre la responsabilidad que tengan los medios de comunicación sobre la reproducción de estas violencias en medios digitales. Porque estamos observando esta avalancha de casas, de realities, donde hay una violencia que una mujer agrede a otra mujer y es naturalizada y lo asumimos como natural cuando la reproducimos en nuestros dispositivos y nos sorprende y vemos en todas las redes sociales cómo hay comentarios, pero ¿cuál crees que pueda ser esa incidencia y esa reproducción de esas violencias que se están naturalizando desde los medios digitales, desde las diferentes plataformas, desde toda esta producción mediática? ¿Y qué crees que esto pueda generar en una persona que está simplemente, pues, mirando contenidos? Mira, yo creo que necesitamos un cambio de paradigma en los medios de comunicación, sobre todo porque el sexismo sigue vigente y el sexismo
como entendido como esa actitud o conducta que está tan normalizada, pero que reproduce relacionamientos, digamos, que implican discriminar al otro o a la otra por sus características particulares o específicas. Y es claro, y los medios de comunicación lo saben, el lenguaje representa el mundo y necesitamos que los medios de comunicación se comprometan con esa transformación cultural, con esas acciones de sensibilización, de movilización, de educación, para que la ciudadanía pueda transformar esas diferentes maneras en las que esos sexismos, esos estereotipos de género se han reproducido. Los medios tienen una gran responsabilidad y es cómo se redefinen esos roles, esos relacionamientos, de promover imágenes que no sean estereotipadas, que no sean sexistas y apoyar el empoderamiento de las mujeres. Hay un tema que a mí me gusta mucho, que es el lenguaje no sexista y no androcéntrico, y sobre el que hago también diferentes procesos formativos o de sensibilización, porque creo que los medios ahí tienen una gran responsabilidad con respecto a cómo ha sido visibilizar a las mujeres y cómo eso reproduce estereotipos, ¿cierto? Eh, Hay legislación también al respecto, al menos a nivel internacional, pero también en Colombia hay una sentencia que es la C804 del 2006, donde dice la Corte Constitucional que la palabra persona en su sentido general aplica para todos los individuos de la especie humana. ¿Y esto por qué es importante? Porque existe algo llamado el masculino genérico. Y ese masculino genérico es en el que siempre se pensó que ese mencionar el hombre, los derechos humanos del hombre, la evolución del hombre, incluía a todos y a todas, pero la realidad es que eso no era inclusivo. Y ahí hay un primer paso para cuestionar cómo esta sociedad se ha centrado en darle un mayor privilegio y visibilidad a lo masculino, dejando de lado lo masculino como en un segundo plano. El segundo sexo, ciudadanas de segunda categoría, porque claro, no se nos consideraba con ese nivel de posibilidades de influir en la política, influir en lo económico, influir en decisiones nacionales importantes, porque siempre se centró en los hombres. Mientras nosotras cuidábamos, los hombres estaban allí tomando decisiones. Y los medios hoy siguen visibilizando y reproduciendo ese rol principal de los hombres y dejando a un lado a las mujeres. Entonces te encuentras con ejemplos que pueden ser muy charros, pero que son reales, en los que, no sé, todavía en los Juegos Olímpicos a los medios se les ocurre que es muy divertido hacer una lista de las atletas más hermosas o más sexys, cuando estamos hablando literalmente de atletas y de sus capacidades, competencias, etcétera. Los medios también se han enfocado en narrar la violencia basada en género de cierta manera, que hoy se ha ido transformando y hay logros. Utilizar el lenguaje inclusivo es una de ellas, pero también no visibilizar o exponer a las mujeres y a sus familias, victimizarlas, visibilizar el rostro del agresor, por ejemplo, y no de las víctimas principalmente, nombrarlas a ellas, nombrar a su familia, visibilizar cuál fue el tipo de violencia y dónde ocurrió, porque además todo ese material es muy útil para las organizaciones sociales que realizan informes de derechos humanos. Te encontrabas con narrativas como crimen de odio y una violencia basada en género, como, no sé, la mató porque la amaba mucho, o la quería tanto que entonces tuvo que encerrarla y violentarla. O sea, esto no se narra de esa manera, estamos hablando de violencias basadas en género y hay que nombrarlo como tal. O sea, no existe los feminicidios íntimos, existen los feminicidios sin punto, y que lo perpetúe alguien cercano a ti es mucho más terrible y nos pone alerta en todas, a todas. Entonces, los medios un poco tendrán que seguirse haciendo cargo de la manera en la que vienen narrando las violencias basadas en género para evitar reproducir sexismos, para evitar reproducir sesgos, para evitar la revictimización y para garantizar que esa información sea clave, sea clara, sea veraz y le sea útil a las mujeres y a las organizaciones de mujeres que trabajamos como en estos temas y haciendo estos informes. Bueno, Lenny, muchas gracias por estar con nosotras esta tarde.
por haber puesto sobre la mesa todas estas situaciones que nos están allí, nadie quiere nombrar, nadie quiere exponer directamente, porque también sabemos que el tema ha sido como muy, que si bien vemos los asesinatos, pero las personas no quieren hablarlo y es una oportunidad de poder conversarlo. Te agradezco mucho este espacio de conversación. Sí, levante la mano, diga. Sí, claro, porque falta la reflexión final y de cierre, pero no sé si me vas a dar espacio para eso. Claro que sí. ¿Allá? Bueno, Sí, también estoy creo que es escuchando. importante en el marco de que lo mencionaba ahorita, de que este no es un problema que solo ocurre en Medellín o en Colombia, sino a nivel global. Es muy importante poder hablar también como desde una perspectiva de la situación estructural, ¿cierto? De cómo hay una cultura patriarcal vigente que sigue reproduciendo roles de género, que eso hay que visibilizarlo, pero también hay que hablar del rol del Estado y la falta de acceso a la justicia como un problema estructural, ¿cierto? Cómo las mujeres no podemos acceder en condiciones dignas, porque nos atraviesan ahí la mirada interseccional, nos atraviesan características particulares como la pertenencia étnica, el acceso económico, las capacidades físicas y el lugar de procedencia. Hay que tener una mirada interseccional y amplia para comprender cuáles son las barreras principales para que las mujeres puedan acceder a la justicia y a sus derechos y a esto que nos dice la ley, ¿cierto? Creo que sigue habiendo unas normas sociales muy enraizadas en las relaciones familiares y comunitarias que siguen perpetuando la violencia, ¿cierto? ¿Quién sabe qué hizo? ¿Por qué se viste de esa manera? ¿Por qué salió sola? Todo eso minimiza la responsabilidad de quien ejerce la violencia, justifica los abusos y pone la responsabilidad en las mujeres. Y la protección nos la debe dar el Estado y la comunidad. Creo que debe seguirse haciendo ejercicios de formación, de sensibilización, esto que tú estás haciendo, un podcast para explicar en palabras sencillas qué es lo que está sucediendo, también es muy importante y creo que es muy valioso que se siga abriendo espacios. Para mí puede sonar repetitivo seguir hablando de violencias porque ya llevo muchos años haciéndolo, pero hay personas que puede que a través de este podcast lo escuchen por primera vez y comprendan cosas. Entonces hay que seguir en ese ejercicio diario de sensibilizar, de generar material pedagógico, de generar conversaciones, conversatorios, para que todas todo el tiempo estemos informadas y sepamos diferenciar cómo estamos viviendo, cómo nos afectan esas violencias, si estoy en riesgo. Eso. Muchas gracias de todas maneras, nos encanta esa reflexión final y nos quedamos con lo que podemos agradecer inmensamente al universo y a todas las personas que puedan estar escuchando este podcast para que esto pueda engrandecer y nutrir precisamente esa pedagogía que habla Lenin, que es muy importante siempre poner sobre la mesa las violencias, hablar sobre ellas, conversar para que así podamos mejorar nuestros estatus y en el que estemos allí. Muchas gracias, que estés muy bien. Chao, para una Muchas próxima. gracias.